se nos pide en la comisión de hoy una tarea para mi grupo casi hercúlea, que es sintetizar en 10 minutos las discrepancias con el análisis que ha realizado la ministra, porque son discrepancias tan numerosas y tan amplias que la tarea resulta prácticamente imposible. Realmente, cuando uno compara los datos estadísticos con las conclusiones que ella extrae de esos datos, no puede por menos que asombrarse. Ya ha sucedido en alguna comparecencia anterior y también en esta. Intentándolo brevemente y aunque sea a grandes brochazos. La primera afirmación, que se repite una y otra vez de manera machacona, es que esta reforma laboral ha logrado que se destruyan menos empleos. Sin embargo, cuando uno compara los datos de la última EPA del año 2011 con la EPA del segundo trimestre del 2013, que coincide con su mandato, nos encontramos con una destrucción de empleo de 1 millón de puestos de trabajo. O sea, es una auténtica hemorragia, una destrucción de empleo masivo. Nos dice usted, bueno, el Ministerio de Economía ha elaborado un informe que dice que podía haber sido peor. Se podían haber destruido exactamente 225.800 más, no sé, 225.800,5. Yo, como académico, me quedo fascinado de que se pueda cuantificar con tanta exactitud lo que podría haber sucedido sin que haya sucedido. Yo no me atrevo a esa precisión. Lo que sí sabemos es cuánto empleo se ha destruido por unidad de PIB, que es la forma habitual con la que los economistas medimos si una recesión es más o menos destructiva de empleo. Por cada unidad de PIB que se ha perdido, ¿cuánto empleo se ha destruido? Y esto no hace falta ningún modelo econométrico, es una simple regla de 3. Si cogemos el año 2009, que fue el año peor de la recesión, se destruyeron 1.200.000 empleos. Pero el PIB cayó el 3,8%, según los últimos datos conocidos hace un par de días. Eso quiere decir que por cada unidad de producción que perdimos se destruyeron 318.000 empleos, que es una cifra para asustarse. Bien, en el año 2012, que tenemos datos completos, con la reforma laboral funcionando la mayor parte del año, se destruyeron 850.000 empleos, menos que en el 2009. Pero el PIB cayó bastante menos también, un 1,6%. Por cada unidad de PIB se destruyeron 531.000 empleos. Por cada unidad de PIB se destruyeron casi el doble de empleos que en el año 2009. A mi modo de ver, esto quiere decir que la segunda recesión ha sido más destructiva de empleo que la primera, que la reforma laboral ha acelerado la destrucción de empleo. Usted nos dice, alégrense, en el futuro, cuando crezca el PIB, se generará más empleo. Bueno, esperemos a verlo. No nos podemos alegrar de lo no sucedido todavía. Lo que sí sabemos ya seguro es que esta reforma laboral ha acelerado la destrucción de empleo. Por cada unidad de PIB ha destruido más empleo. En cuanto al paro, la otra cara de la moneda, el paro no ha aumentado tanto como la destrucción de empleo. Si volvemos al periodo temporal de su mandato, por elegir uno con sentido político, el paro ha aumentado en algo más de 700.000 personas. Aunque se ha destruido 1 millón de empleos, el paro ha aumentado en 300.000 personas menos. ¿Por qué? Y de nuevo esto es una identidad contable, porque está cayendo la población activa. ¿Y por qué cae la población activa? Porque hay desánimo en parados que dejan de buscar empleo y porque hay personas que emigran de nuestro país. Por eso el paro no crece más todavía, pero son dos formas bastante tristes de que no crezca más todavía. Que hay parados que ya dejan de buscar empleo y dejan de figurar estadísticamente como parados, o hay personas que abandonan nuestro país. Aún con este efecto corrector nos encontramos con unos datos desoladores. 6 millones de parados, una tasa de paro del 26%, que en la zona del euro es el 12%. Y esa media oculta una dispersión muy importante. Si la media es para llorar, es que detrás hay una dispersión terrible, porque hay grupos, como los jóvenes, en que la tasa es el 56%. Y hay zonas de nuestro país, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, en que la tasa de paro supera el 30%. Hay 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Yo no veo síntomas de éxito por ninguna parte, la verdad. No veo síntomas de éxito por ninguna parte que puedan justificar el tono de su intervención. Y podría usted decir, bueno, pues no hemos podido evitar el problema del paro, pero es que hemos hecho un gran esfuerzo para proteger a estos parados. Ya que ha seguido aumentando el paro, hemos tomado medidas para proteger al mayor número de parados. Pero es que tampoco es así, y los datos cantan por sí solos. La tasa de cobertura está ahora ligeramente por encima del 60%, ha caído 10 puntos. Hay muchos parados que agotan sus prestaciones. Hay unos 3 millones de parados que ya no tienen ningún tipo de cobertura. Y los otros 3 que sí que tienen algún tipo de cobertura,
¿Qué medidas ha tomado su gobierno? Pues de reducción de esas prestaciones, reducir las prestaciones contributivas a partir del 7º mes, endurecer el acceso a la renta activa de inserción, endurecer el acceso al plan prepara. Entonces, bueno, a unos se les deja su suerte y a otros, que no han agotado todavía los plazos, se les reducen las prestaciones. Las indemnizaciones por despido, también, según los datos del INE, de la encuesta de coste laboral, han disminuido un 12% en el año 2012. Se está formando a estos parados, ya que no se les cubre, se les forma, porque muchos son jóvenes, muchos vienen de la construcción. Pues su gobierno, en 2 presupuestos generales del Estado, ha reducido el gasto en políticas activas ni más ni menos que a la mitad. Ha reducido las políticas activas en 3.600 millones de euros. Entonces, bueno, hay más paro, menos protección de los parados, menos formación. ¿Dónde están los elementos de celebración o de éxito? Por ningún lado. Siguiendo con la evaluación de lo sucedido. En nuestra opinión, además de la destrucción de empleo, y no en lugar de la destrucción de empleo, además de la destrucción de empleo, y no en lugar, porque la destrucción de empleo es evidente, como creo haber demostrado, ha habido un deterioro de las condiciones laborales en el empleo que subsiste, pero no son 2 cosas alternativas, ha habido las 2 cosas, destrucción de empleo y deterioro de las condiciones laborales del empleo que subsiste. Por ejemplo, deterioro salarial. Según su propio informe recoge, a fines del año 2012, la retribución por asalariado estaba cayendo un 3%, cuando la inflación media era del 2,4%. Eso supone una pérdida de poder adquisitivo muy importante de los salarios, que es lo que se ha producido entre las personas que han mantenido su empleo. Y no solo condiciones salariales, otro tipo de condiciones laborales también se han deteriorado. Por ejemplo, hay una precarización del empleo. Y aquí podría dar toda una batería de datos, cuando usted dice que la reforma ha mejorado el problema de la dualidad, pero es que hay solo uno que resume ya todo, que citaba también el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que el 93% de los nuevos contratos que se forman son temporales. El 95%, decía él, según el periodo que cojamos, pero no cambia el cuadro general. O sea, el 90 y algo % de todos los nuevos contratos son temporales. ¿Cómo puede usted afirmar con ese dato que está mejorando el problema de la dualidad? Canta usted las excelencias del contrato de emprendedores y nos da cifras absolutas y parecen cifras muy significativas, pero cuando comparamos esas cifras absolutas con el total de contratos que se firman en España, vemos que de manera más o menos constante solo el 0,5% de los nuevos contratos han sido contratos de emprendedores. A mi modo de ver, al modo de ver de mi grupo, esto lo que señala es el fracaso de esta figura, de ninguna manera el éxito de esta figura. Incluso algo tan delicado como las bajas por enfermedad justificadas se dificultan a los trabajadores. Por tanto, deterioro de las condiciones laborales, salariales y no salariales, son otro de los efectos de lo sucedido hasta ahora de manera cuantificable con los datos. Puede usted decir, sin duda me lo dirá en su réplica, bueno, qué pesimista, qué crítico, ¿y cuáles son las alternativas? Es que no se podía hacer ninguna cosa, es que ustedes no ofrecen ninguna alternativa. Pues no es cierto, se podían haber hecho otras cosas y mi grupo ha venido planteando alternativas desde el inicio de la legislatura. En concreto, una muy importante, que es el contrato indefinido único. Permítame que insista, el contrato indefinido único con indemnización creciente, que habría terminado con la precariedad de manera fulminante, que habría terminado con la dualidad, que habría beneficiado especialmente a los jóvenes, que habría simplificado el menú de contratación que usted quiere simplificar, que habría terminado con las bonificaciones al empleo indefinido, con un importante ahorro que se podría haber utilizado para la formación de los parados, otra de las grandes lagunas en nuestro modelo actual. Todo esto unido a una mejora de la protección de los parados. No podemos ahorrar simplemente dejándolos a su suerte. Nuestras propuestas, como usted sabe, son unas rentas mínimas de inserción autonómicas más homogéneas y una renta activa de inserción más generosa que se amplía a los menores de 45 años. Hay alternativas y no son ocurrencias de mi grupo, tienen el aval de premios Nobel, de organismos internacionales. Ustedes han optado por esta vía. ¿Por qué han optado por esta vía? Pues aquí a lo mejor puede haber una coincidencia en nuestro análisis. Usted presume de la mejora de la competitividad y achaca esa mejora a las reducciones salariales. Efectivamente, en nuestra opinión, ese es el verdadero modelo que han aplicado, intentar ganar competitividad mediante reducciones salariales.
y dejando de lado otras vías mucho más sanas como la I+D o la mejora del stock de capital o el abaratamiento de los costes energéticos. Dicho de otra manera, se ha hecho recaer únicamente sobre los hombros de los trabajadores los costes de la crisis en forma de reducciones salariales y sin ninguna contrapartida, no como parte de un pacto social en que eso vaya unido a una reforma fiscal progresiva o que vaya unido a otro tipo de contrapartidas sociales. Sin contrapartidas, la vía de ajuste económico ha sido la reducción salarial de los trabajadores. Díganlo abiertamente, si ese ha sido su modelo. Díganselo a los ciudadanos. Y cuando se lo digan, explíquenles, por favor, también otras cosas, porque yo no he podido disociar mi preparación de esta intervención de lo que he leído estos días en los periódicos. Y me quedo siempre con la sensación de que ustedes practican una cosa muy distinta de la que predican. Practican la moderación salarial para los demás, el apretarse el cinturón para los demás. Pero leíamos estos días que en el año 2011 el presidente del Partido Popular tenía unos ingresos de 249.000 euros, que habían aumentado un 27% durante la crisis. ¿Eso es un ejemplo de moderación salarial? Había, eso sí, otra persona del partido, un ex tesorero que ya no estaba allí, que ganaba todavía más, 251.000 euros. ¿Eso es un ejemplo de moderación salarial? Otro problema importante es la reducción de los costes de despido, según ustedes. Bien, estos días también leíamos que un exgerente tuvo una indemnización de despido de 462.000 euros, que equivale a 186 días por año trabajado. Esos son sus ejemplos de moderación salarial, de reducción de los costes de despido para los ciudadanos. Por favor, prediquen con el ejemplo y no aprieten solo los cinturones ajenos, señora ministra. Señor Anchuelo, por parte de Unión Progreso y Democracia, el Banco de España y otras instituciones y servicios de estudio muy reputados de este país hacen modelos económicos que hacen previsiones sobre las decisiones que toma el Gobierno, no solo el Ministerio de Economía y Competitividad. Yo dejo sobre la mesa lo que dijo el Banco de España al poco de aprobarse la reforma laboral, por cierto, con un gobernador que no es el que hoy hay en el Banco de España, dijo que se hubieran salvado en la crisis 1 millón de empleos si la reforma laboral se hubiera hecho al inicio de la crisis. Y no lo dijo el Gobierno de España. Por tanto, es verdad que se han salvado muchos empleos en esta crisis gracias a la flexibilidad y que pueden estar, según los modelos económicos que hace el Ministerio de Economía, como el que hacen otros agentes externos, en torno a los 225.000 empleos salvados en España durante este año tan difícil de recesión económica. Habla usted de las políticas activas de empleo, para mí son fundamentales, pero también le quiero recordar, señor Anchuelo, que nos hemos gastado en políticas activas de empleo antes de este Gobierno 30.000 millones de euros en los últimos años y el resultado que hemos tenido son 3 millones de parados más. Por tanto, no es una cuestión solo de recursos, de cuantitativa, sino debe ser también un problema cualitativo. Por tanto, debemos de ser más eficientes en la aplicación de ese tipo de políticas públicas y por eso estamos trabajando y hemos puesto sobre la mesa, en colaboración con las comunidades autónomas, aquí está la secretaria de Estado de Empleo, que lo ha llevado de forma directa, la reforma de las políticas activas para mejorar la activación de los desempleados con las comunidades autónomas para mejorar la eficacia y la eficiencia. Y aquí también hemos hecho algo que no se había hecho hasta ahora, que es vincular los recursos a resultados. Por primera vez se van a evaluar año a año las políticas y se van a vincular a resultados los recursos para el año siguiente. Este año un 15% del total de los recursos y estamos trabajando con las comunidades autónomas en la posibilidad de llegar hasta un 40% el año próximo. Por tanto, políticas públicas evaluables y dirigidas a resultados. Mire, señor Anchuelo, a veces sus intervenciones me sorprenden, porque uno lee lo que usted presentó como alternativa a la reforma laboral del Gobierno y parece que su texto alternativo no era tan distinto de la reforma laboral que hoy estamos evaluando. Se lo ha dicho de alguna manera también el portavoz de Convergencia y Unión. Y sé que compartimos los objetivos y discrepamos en la manera de alcanzar alguno de ellos. Hemos tenido, usted y yo, algunos debates en esta Cámara antes de las vacaciones sobre la forma de atacar la dualidad en el mercado de trabajo a través de la contratación indefinida, del contrato único indefinido o las modalidades que usted ha expresado en sus intervenciones en esta Cámara.
Nosotros compartimos una visión diferente, más global, se lo he dicho antes, ¿no? No solo apostamos por la contratación indefinida, sino entendemos que la flexibilidad y la negociación colectiva tienen que ser elementos muy relevantes para combatir la dualidad en el mercado de trabajo. Y en ese sentido hemos trabajado durante todos estos meses. Pero no estamos satisfechos y yo lo he dicho con honestidad y lo he reconocido, porque hay que hacer autocrítica para construir, ¿no? Y por eso vamos a hacer ese proceso de simplificación de los formularios, que había 41 de contratos en este país. Es una simplificación administrativa, pero muy relevante, porque puede ayudar a clarificar y a dar mayor seguridad jurídica y a incentivar la contratación por parte, sobre todo, de los pequeños empresarios. Y vamos a pasar de 41 formularios a 5 modelos de contrato en este país, indefinidos, temporales, de relevo, en prácticas y de formación y aprendizaje. Y además vamos a simplificar en un solo texto, en la Ley de Empleo, el conjunto y la maraña de bonificaciones que a veces, es verdad, le pedimos hacemos demasiada exigencia al ciudadano, al empresario, al trabajador, de que conozca una legislación más dispersa, y lo que tenemos es que hacer simplificaciones y facilitar la contratación y con ello el empleo. Pero yo lo que deseo, señor Anchuelo, es que seamos capaces de buscar esos puntos de encuentro que ya nos pareció tener en su texto alternativo a la reforma laboral que presentó el Gobierno en su día, y que estoy seguro que podemos seguir construyendo juntos para mejorar el empleo y las oportunidades en este país. De sus últimos comentarios, permítame que no le conteste, porque la política retributiva de cada empresa, se llame como se llame, es de cada empresa, y el Gobierno está para trabajar por lo más importante, que es un marco de relaciones laborales que facilite la contratación y el empleo.